tiene del arte? Bueno, el arte es para mí una forma de expresión básicamente humana, porque ninguna especie en el planeta Tierra tiene esa potestad, que como dice en un momento dado este autor francés, Deleuze, Gilles Deleuze, se puede oponer a la muerte, es decir, el arte es como una resistencia de la muerte, cuando el hombre ha generado algo diferente, ¿no? Es decir, puede ser un dispositivo para permanecer en la memoria de los hombres. Y en esta permanencia de los hombres hay poesía. El, la poesía básicamente tiene varios pivotes, ¿no? Es decir, son como resortes que permiten al ser humano trabajar lo sublime. ¿De qué manera se trabaja lo sublime? Hay autores y autores, ¿no?, que tienen sus versiones. Por ejemplo, el propio Juarros dice que la poesía es indefinible, que no se la puede definir, es algo indescriptible. Y ahí, en ese misterio, radica una esencia. Pero pensemos, por ejemplo, en autores como Ernesto Carrión. Yo estoy tratando de recordar, él decía que, por ejemplo, la poesía para él sería cuando una persona se estrella, ¿no?, contra una pared y después se aleja para mirar el resultado. En mi caso, eh, me gusta mucho esa idea de las salpicaduras del sonido en medio del silencio, ¿no? El silencio es interesante desde la perspectiva del universo y de lo que ocurre con uno. Entonces está quizás en un vínculo con la teoría de las cuerdas, el Big Bang, el Big Crunch, ¿no?, del universo, que son teorías en relación a la expansión o la, el retorno, ¿no?, de las cosas a la misma cosa, como diría Heidegger, ¿no? Es decir, la cosa entendida como el ser entendido como esa presencia inmanente que queremos descifrar. ¿Cómo nace en usted la poesía? Bueno, la poesía para mí, bueno, su nacimiento es yo creo que es una tarea heredada por mi madre. Mi mamá básicamente quiso ser escritora y yo soy de algún modo, así como creo que son muchas personas, un sueño cumplido de ella en cuanto a escribir literatura. La literatura se convierte en poesía cuando me encuentro con un género en el cual puedo desempeñarme de manera, si se quiere, eh, más cómoda. Yo buscaba al inicio trabajar la narrativa, pero no se me daba, muy difícilmente podía trabajar las narraciones. Así es que me sentí muy cómodo ya en los versos, ¿no?, en la innovación del lenguaje y en sus contenidos mediante las partes que le llaman ahora, ¿no? Es decir, esas partes fragmentarias llenas de metáforas y de recursos que utiliza básicamente la lírica. ¿Cuáles son los temas a tratar en su lírica o en su poesía? Bueno, son diversos, ¿no? Hay una miscelánea y yo empecé en el 95 con un libro que se llama Los versos animales, un libro sobre el amor y la trágica separación entre Arturo Rimbaud y Paul Verlaine, los poetas franceses del siglo XIX. Este libro, bueno, es una fascinación sobre la relación que tuvieron estos dos escritores, eh, la relación en el sentido universal, ¿no? Es decir, más allá de su amor, incluso homosexual, hay una búsqueda de una innovación de las letras. Y uno escribe como poeta con Rimbaud o sin Rimbaud, con Verlaine o sin Verlaine, pero de ley necesariamente los conoce. Entonces, ese es, por ejemplo, el primer tema que a mí me sedujo mucho. Se llama Los versos animales porque realmente era la mariposa y el camaleón, ¿no?, quienes se juntan para escribir y hacer una alquimia, ¿no?, de literatura, de poesía. Después hay otros temas, ¿no? Mickey Mouse a Gogo, mi obra de teatro en el 2002, está en el 2002, por ahí esa misma época está Eloel Fari Perestar,
que es un texto donde yo incorporo incluso gráficos, ¿no? Una suerte de emoticones, pero estamos hablando de más de una década, ¿no? Yo mismo los trabajé en un libro de 350 y pico de páginas, donde hay páginas en blanco, puntos, es decir, es toda una innovación del espacio, ¿no? La teoría del Big Crunch está ahí. Y Eloy Alfaro visto desde el punto de vista familiar, más que un héroe o un prócer, que además lo admiro mucho, ¿no? Después hay otros textos como, se hicieron algunas antologías, se ha hecho Pi, que es un libro. Pi es un libro díptico, ¿no? Es decir, de dos, están ahí Estornayolo y Guayasamín como los grandes maestros, ¿no? de nuestra plástica ecuatoriana. Luego he trabajado textos de erotismo. Hay un texto que, por ejemplo, podría referirlo, me gusta mucho también, es B2, ¿no? Que tiene una preocupación social. Es el qué pasa con el transcurrir, ¿no? Esa suerte de exilio obligado que sufre un negro desde Río Verde hasta Quito. Entonces, en el transcurso pierde a su familia y luego se genera toda una mascarada de lenguaje para llevarnos a un ser humano que vive al final al borde, ¿no? En el borde social, en el desempleo, el subempleo, para luego convertirse en un guardia, ¿no? Un guardia de un condominio. Muy dura yo de lo que he podido palpar, ¿no? Esa realidad de algunas personas. Tienen que trabajar toda la noche, a veces doblar turnos. Y sin embargo le gusta la astronomía, entonces es muy interesante. Hay una preocupación social ahí en mis libros, desde Eloy Alfaro y Perestar. Está Felipe Guamán Poma de Ayala, que en el 2002 gana el premio Aurelio Espinosa Polit por la Universidad Católica, se publicó por Planeta, ¿no? Este es interesante porque precisamente, yo no hago los libros para concursos o para premios, pero gana el premio César, iba a decir César Dávila Andrade, gana el premio Aurelio Espinosa Polit en el 2002 porque se junta la editorial Planeta con la Universidad Católica y yo estaba queriendo publicar Eloy Alfaro y Perestar. Entonces, cuando ya lo tenía realizado a Guamán Poma de Ayala, este libro se publica con el concurso, ganando el concurso. Después hay otros libros que últimamente estoy trabajando, es decir, ya estamos por casi las 2 decenas de libros en varios géneros. Mi última novela, por ejemplo, se llama Un leve resplandor, llamado Klaus, es la primera, ¿no? Y el otro libro de cuentos, he podido retornar a mi motivo inicial, que era escribir narrativa. Se llama La Mancha Mongólica, bajo el sello de Surnumérica en Arequipa, Perú. Esto es importante. Entonces, se han ganado algunos premios. Creo que lo más importante ha sido también contactar con la gente, es decir, gente que le escribe a uno de vez en cuando, y es interesante porque uno como ser humano se contacta con otros mediante la literatura. O sea, de que, como decía, mis libros no tienen un fin específico, salvo el de que yo tenga consecuencia conmigo mismo, ¿no? Es decir, que yo me mire un poco en el espejo de la página vacía y trate de rebuscar en mi condición humana para luego compartir en literatura, ¿no? Esta conexión de usted con la preocupación social también es expresada en el teatro. Sí, básicamente, estoy en el doctorado de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante, y mi tesis versa sobre teatro hispanoamericano, ecuatoriano específicamente. He hecho algunos estudios teóricos sobre teatro ecuatoriano. Me interesa mucho ese espacio porque ha sido muy desprestigiado, muy subvalorado, muy olvidado. Es una literatura subalterna que yo he querido reivindicar desde el punto de vista dramatúrgico y desde el punto de vista del libro teatral. Autores nuestros, ¿no? Como un antecedente para el trabajo que estoy haciendo ahora y que ya estoy en una fase última, sería la publicación que hizo la Universidad Andina, se llama El Teatro del Absurdo en Ecuador, como uno de los libros de la serie Magíster. Es un estudio serio sobre el teatro ecuatoriano y la influencia del teatro del absurdo, ¿no? En nuestro país. El teatro para mí ha sido una asignatura pendiente. Nuestro país lastimosamente tiene una carencia, ¿no? En ese sentido hay una precariedad
pero es importante que se comience a divulgar, ¿no? A divulgar, a enriquecer, a fortalecer. Hay mucha gente que necesita de ese apoyo. Sin embargo, espero cumplir esta tarea del doctorado, dedicarme también a la crítica, nuevamente a la crítica literaria. Hay un libro mío que publiqué con mi editorial, la editorial de la cual soy director, se llama Puma Editores, con Yanúa de Toledo, España, que se llama Literaturas del Ecuador. Este libro recoge iconos, ¿no? o claves de la literatura nacional mediante una interpretación o el trabajo hermenéutico. Y también incluyo, por ejemplo, ahí el estudio introductorio que le hice a toda la obra completa de pensamiento, de ensayos, ¿no? A la ensayística completa de Miguel Donoso Pareja, que eso lo hice yo cuando el Donoso Pareja estaba vivo. Entonces, siendo uno de los más grandes críticos literarios de este país, yo creo que de los mayores, ¿no? No sé si el mayor, con Jorge Enrique Adum, básicamente yo pude trabajar un ensayo introductorio que fue casi para mí como una tesis de maestría o de doctorado, donde yo vislumbro el trabajo que hizo este autor, ¿no? Que vivió mucho tiempo en México, pero que nos ha dejado un legado muy crítico, muy mordaz incluso a veces, ¿no? Pero siempre riguroso en cuanto a la literatura nacional. En cuanto a la literatura nacional y a la poesía, ¿qué figuras literarias usted usa en cada uno de sus versos o escritos? Bueno, yo acabo de saber que hay un alumno que ha trabajado de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central. Ha trabajado un software. Precisamente el día de hoy me va a entregar, es un software a partir del trabajo con mis libros para recoger cuáles serían, por ejemplo, las figuras literarias que utilizo. En el momento en el que uno quiere trabajar un libro de poesía, no se plantea las figuras literarias como hacían hace mucho tiempo, ¿no? Hablemos de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Los griegos. Es decir, ellos buscaban el palimpsesto, pensaban en las figuras retóricas y trabajaban sus discursos. No, más bien ahora lo que uno piensa es en expresar. Piensa en expresar o siente en expresar, ¿no? Al final, esa expresión conlleva las imágenes, las metáforas, las hipérboles. Me gusta mucho el sarcasmo, ¿no? La contradicción, la paradoja, que es interesante. Y también la alegoría, ¿no? Es decir, hay sinécdoque, sinonimia, es decir, metonimia. Mucha metonimia, por ejemplo, dice Susana Cordero Espinosa cuando habla acerca del prólogo, habla en el prólogo, ¿no? Sobre Eloy Alfaro y Perestar. Entonces, de una imagen vamos hablando o encadenando otras imágenes, ¿no? Y sí, es como un despeñarse, ¿no? De las metáforas que ansían siempre un fin. Esto es importante. En mi poesía hay un trabajo formal muy fuerte, ¿no? En cuanto a la innovación de la palabra y el lenguaje, una experimentación, un laboratorio, una bomba que se está creando, ¿no? Para que explote. Pero es importante también decir que se aterriza en una realidad, es decir, hay un contenido muy fuerte también que debe ser humano, ecuménico, vivo, ¿no? Lleno de nuestra identidad. Y en esta poesía, ¿cuál es su inspiración? En esa poesía, entonces hay, por ejemplo, algo que marca mi poesía es el trabajo con personas, ¿no? Personas, por ejemplo, hablemos de Eloy Alfaro, un prócer, digo yo también, con ese, ¿no? Y hablemos de Felipe Guamán Poma de Ayala, el indiano, por ejemplo, el indiano que fue básicamente reducido a las mitas, ¿no? Luego de haber servido a la corona y de haber escrito esa crónica y buen gobierno al rey de España, diciéndole, mire lo que está haciendo con mis hermanos, mire lo que les está haciendo, ¿no? Y en los mismos términos del civilizado, es decir, Calibán recoge el lenguaje, ¿no? del, del civilizado y le dice, mire lo que está pasando, Próspero, ¿no? Próspero, mire lo que está pasando con nosotros, en los mismos términos en los que se pueden comprender. Guamán Poma de Ayala está entonces, hablemos por ejemplo de los poetas, ¿no? De Rimbaud, Verlaine, hablemos de esas preocupaciones que yo tengo, ¿no? También en torno, por ejemplo, al ser humano
anónimo, ¿no? Que tiene su discapacidad, por ejemplo, pero que puede amar, en La Mancha Mongólica, en este libro de cuentos, donde junto el erotismo con la discapacidad, es una persona que en un momento dado se quita su pierna biónica, no los cables, y luego va a amar, ¿no? A una persona invidente, por ejemplo, con discapacidad visual, sordomudos que se juntan en un restaurante, ¿no? Alrededor de una gota de agua. Una mujer que quiere hacer una escultura enorme, ¿no? Peripatética, dice ella, de aluminio. Un clip, ¿no? Pero que como no le sale, comienza a lastimarse los pezones, ¿no? Se lastima. Y se genera con eso una suerte de cuadro, ¿no? A lo Pollock, Jason Pollock o a lo Wilson Pacha, que revela su enfermedad. Entonces, la enfermedad de la literatura es otro tópico, por ejemplo. Hay algunos temas que me interesan mucho en cuanto a abrirme, ¿no? a una literatura nueva. Una literatura que además supere ya esa idea del canon que tenemos, supere la idea de las tradiciones a nivel de la literatura hispanoamericana. El boom, el post-boom, la modernidad, la posmodernidad. Y que entienda, por ejemplo, cosas tan simples como en la novela, ¿no? Un leve resplandor llamado Klaus. Esta que sale, que está ya, no he podido lanzar todavía el libro, pero se publicó en el 2018 por Edinum, este editorial importante del país, donde se habla acerca de un hombre que no tiene con quién más estar, después de que ha dado toda su vida por sus hijos, su mujer, lo ha perdido todo. Está en un hospicio, ¿no? Escribiendo de memoria un libro que le perdieron encima. Es una novela que no parece novela, pero que básicamente, digo no parece novela porque quiere romper con la idea que tenemos de una novela común, es decir, el género todavía puede seguir siendo innovado, ¿no? Para llegar a una construcción de un personaje que se queda con un perro. Es decir, un animal es el soporte final de la segunda y última infancia, ¿no? Tercera y última infancia, que sería la vejez. Somos niños, maduramos, evolucionamos, pero al final llegamos a ese lugar, ¿no? Ese lugar dorado, ¿no? Ese leve resplandor, dice, llamado Klaus, que implicaría la relación con un perro, un animal. Entonces yo lo he vivido, ¿no? Es decir, no en carne propia, pero cerca de mí he visto, ¿no? Es decir, el condominio donde vivo, he podido palpar cómo hay ancianos, ¿no? Que se aferran a los animales como única, última opción en su vida. En esta nueva innovación también podría entrar los tonos musicales. ¿Los qué? Tonos musicales. Bueno, los tonos musicales. Yo creo que hay una musicalidad, ¿no? en la propia literatura y en la poesía, en la lírica. La lírica básicamente tiene que ver con la música. Pero hablemos de pausas, ¿no? Cada quien tiene su ritmo, incluso cardíaco a nivel de la escritura. Entonces creo que sí, yo por ejemplo, la onomatopeya surge conmigo. Es un tono musical en los versos animales. Es el primer libro. Digo yo. Y esto es una cosa que decían, estás recogiendo del cómic. No. Básicamente yo quiero hablar de un abono, una suerte de abono de lenguaje. Un abono de lenguaje que me lleve a una deconstrucción, ¿no? A una reconstrucción, a una innovación de lo que sería el territorio de lo poético dentro de un libro. Entonces lo fónico me interesaba muchísimo a mí al inicio. Y además desmarcado, ¿no? En un leve resplandor llamado Klaus empieza con... hasta llegar a Klaus, ¿no? Es toda es como, ese es Big Bang, ¿no? O sea, es decir, todo se va iniciando. El inicio era el verbo, hasta que llegamos al ladrido, ¿no? Al ladrido humano. Es una cosa muy fuerte, que me interesa mucho, mucho. El sonido siempre está ahí, lo musical está ahí, pero lo musical dado vuelta, ¿no? Es lo musical retorcido, lo musical gemido,
como el sonido ininteligible de los ángeles, ¿no? El musical está ahí, la música, la propia literatura. Y en esta musicalidad también se dijo que había pausas. ¿Cómo se consideran estas pausas el silencio para usted? En esa musicalidad, las pausas, básicamente generan lo que se llama el ritmo, ¿no? El ritmo dentro de la propia literatura. Uno puede entender esas pausas a nivel de cualquier género, es decir, sirven como rupturas, como elementos para entender ese pálpito, ¿no? Ese latido, una suerte de electrocardiograma que se hace a nivel literario para entender de qué manera el autor genera, ¿no? Sus propias emociones, cómo llega al sentimiento y de qué manera se puede apropiar también el lector. ¿Cuál es su visión? No, más bien, ¿hay una visión espiritual en sus poemas o en su novela? Sí, es decir, ¿cuál sería la visión espiritual ahí? El ser humano intersubjetivo que se mira en el cosmos, ¿no? Solo, en la gravedad. Estoy pensando en esa película Gravity, pero todavía estoy pensando en el hombre que con el hilo de plata, ¿no? Puede dar vuelta a la luna y en esa suerte de astronauta, ¿no? Perdido en el universo, que quiere encontrar el ser que tiene o que le habita dentro, ¿no? Entonces, esa espiritualidad, el momento de que el hombre o el propio escritor se conecta consigo mismo, creo que se vuelve una forma de contacto con los demás. No se puede aislar de los otros. Y esa ha sido la búsqueda, ¿no? Es decir, es una búsqueda de originalidad, una búsqueda de rigurosidad, difícil, ¿no? También, de la propia diferencia, buscar la propia diferencia a nivel de lo literario, pero una búsqueda enriquecedora desde los sentidos, desde la propia conciencia, ¿no? Desde el acto de subvertir la palabra, desde el acto de generar imágenes, ¿no? Que a uno lo puedan liberar de cualquier trauma, ¿no? Es decir, todos tenemos traumas de algún tipo, pero traumas o de visiones, ¿no? Que uno tenga y que lo lleven a gozar, ¿no? Que ese es el elemento esencial de la literatura. A eso apunta, al deleite, ¿no? El deleite. ¿Hay algún desprendimiento de su esencia en las letras? ¿Con qué personaje se identifica usted? Bueno, con los personajes que he escrito. Entonces está Eloy Alfaro por mi abuelo. Está Rimbaud y Verlaine por lo que hicieron en la poesía. Está Felipe Guamán Poma de Ayala por el indiano, ¿no? Este que no tenía nombre y que se apropió de 4 nombres para hablar por los otros. Está el negro, ¿no? A pesar de que yo no soy negro, pero yo creo que uno debe revisar en las líneas de su sangre lo indígena, lo negro, o lo afro. No sé si esa pizca de lo blanco europeo que uno tiene, ¿no? Pero todo esto es lo que uno debe reivindicar. No es un centro urbano mestizo, Buda, Siddhartha, lo que usted quiera, ¿no? Es decir, cristiano, hindú, lo que usted quiera. Pero más allá de eso, hay una búsqueda de las propias raíces identitarias, ¿no? Influencias, el gozo de ser humano. En esta decadencia de no conocer el teatro, de poesía, de estar muy sesgado en los jóvenes, ¿cómo cree usted se puede implementar en ellos esa literatura y la poesía? En esta decadencia, dice usted, así empezaba. Sí, en esta decadencia tanto de poesía, de literatura, ¿por qué no muchos derechos? Bueno, este país hay una dificultad enorme a nivel editorial, a nivel de difusión, ¿no? De la propia literatura y de la poesía también, es decir, más de la poesía incluso. Pero, bien dice, ¿no? En esta decadencia, Byung-Chul Han habla de una sociedad del cansancio, una sociedad muerta, ¿no? Donde básicamente el hombre está en contra del propio hombre. Es decir, antes había la otredad, pero ahora en el mismo territorio el hombre se hace daño. ¿Se hace daño en qué sentido? En el sentido de que ya no cree en nadie más. Hay una incomunicación brutal. En esta sociedad del cansancio, difícil, ¿no? Pensar en la literatura y en la poesía, pero básicamente son las salvadoras de nuestro propio, hablando de lo que usted preguntaba, de nuestro propio espíritu. Pensemos en Boris Pasternak, por ejemplo.
en Pasternak. Y pensemos en cómo la gente decía, ¿no? Unas gotitas de la poesía de Pasternak nos van a aliviar el alma. La poesía sirve, siempre sirve, aunque sea indefinible, que esa es la riqueza de la poesía, ¿no? Su propia indefinición es lo que nos maravilla, ¿no? Y nos alumbra, nos ilumina el camino. ¿Qué tipo de poesía podría recomendar a los jóvenes? Yo creo que ahí, es decir, yo recomendaría que lean, por ejemplo, al propio Vallejo, es importantísimo, a César Dávila Andrade, a Hugo Mayo, a Gangotena, a Jorge Carrera Andrade, a Escudero. Que lean a los poetas actuales como Ernesto Carrión, que lean a Carla Vadillo, por ejemplo, que lean bueno, nosotros, a Medardo Ángel Silva, a Novoa Camaño, es decir, a los decapitados, que fue además nuestro boom, ¿no? A nivel de nuestra poesía. Y no se reduzca, ¿no? La poesía al mero efectismo, es decir, que haya un trasfondo, de que uno busque también en poesías como la del propio, hay un chico que está haciendo ahora, me parece que es Eduardo García, ¿no? De México, o que piense, por ejemplo, en la poesía del propio Zurita, ahora que está vivo, ¿no? Después de Parra, es decir, piense en que la poesía nos va a convencer, ¿no? De que esta vida tiene un sentido. Conmigo lo ha hecho, ¿no? Desde su propia literatura. Es decir, la literatura me ha permitido estar aquí vivo, ¿no? Hay que asirse a la poesía, a sus actos, ¿no? Como diría Jodorowsky, actos psicomágicos, imagen-acto, ¿no? De liberación, o de liberaciones. ¿En esta liberación podría estar el amor? En esa liberación, necesariamente, digamos, es la primera fuerza que nos mueve, es la primera y esencial fuerza que nos mueve. Y bueno, que habrá mucha gente que le mueva el odio, ¿no? También, o la venganza, supongo, ahora que estamos tan acostumbrados a lo hollywoodense y a las series, ¿no? A los capítulos de series que son como enunciaciones también literarias, o sea, donde se proponen básicamente buenas dosis de maldad. El asunto es revertir también esos procesos. Por ejemplo, en el ámbito de la propia literatura, el amor debe ser rebuscado, raspado, si se quiere. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero hay que empezar a raspar ahí, a rascar, ¿no? en el vientre del amor, para recoger también esos metales preciosos que queremos, esos rubíes, ese polvo de oro que queremos. Y bueno, yo estoy tratando de hacer un poco esa labor. Digo tratando porque no sé si lo logre, ¿no? Es decir, con los demás me siento bien conmigo mismo, y la búsqueda que he hecho, por ejemplo, en esta novela Un leve resplandor llamado Klaus, es quizás ese raspado, ¿no? Es esa búsqueda de un amor en lo animal, lo cual es paradójico e irónico, ¿no? Porque debería ser en una persona, pero es que es necesario empezar a escucharse, empezar a conversar, ¿no? Empezar a compartir amor, como dicen, sentipensar. Y una última cosa, ¿cuál sería el mensaje de usted para los jóvenes en la actualidad ante esta decadencia de lectura o de poesía? ¿Cómo usted podría inspirar a los demás para que les interese estos textos? Bueno, siendo fiel conmigo mismo, es decir, consecuente conmigo mismo. Si una persona se inspira en mí, eso será muy chévere, ¿no? Es decir, algo será un aliciente. Pero como dicen algunos autores, por ejemplo, me gusta mucho Mario Bellatín, este autor mexicano, su obra, ¿no? Él dice, yo escribo mientras desescribo, entonces uno escribe desescribiéndose o desescribiendo su propia literatura. Y hay un punto, ¿no? En el que se debe conectar con el lector, es decir, uno llega al punto de escribir, editar y publicar. Después de haber publicado,
ya hay una tarea pendiente en el lector. Y los libros, como decía Jorge Enrique, caminan solos, ¿no? Tal vez lento, no sé, espero que lento mejor, pero seguro. Caminan a veces muy lejos. Yo, por ejemplo, le doy gracias a la vida, al Dios que tengo dentro de mí, que he podido a veces palpar esos momentos, esa comunicación en cuanto a lo literario, sobre algunos libros, con gente que ni siquiera he conocido y que conozco en ese momento, y con gente que ha traído mis libros de tan lejos a veces, ¿no? Es decir, encontré un libro tuyo en una hueca, encontré en un local de libros usados, en Buenos Aires, por ejemplo. No conozco Buenos Aires. O en Nicaragua, tampoco conozco Nicaragua. Es decir, así han ocurrido cosas, ¿no? Y eso creo que es lo rico de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias.